Bienvenidos a la Rodada Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente de lo que normalmente comparto aquí en el canal, que típicamente son temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les estoy compartiendo algo de la vida de nuestro querido presidente, el profeta actual, Russell M. Nelson. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Con respecto a los otros videos, les invito a que los vean y para que vean de qué se tratan. Por ejemplo, recientemente ha salido el último video de la dosis diaria de Ben Sigme, edición del Libro de Mormón. El día de ayer, 15 de enero, salió. Esos son videos muy cortos que comparten pensamientos espirituales con respecto a una escritura específica. Si quieren profundizar un poquito más, les invito también que vean esta serie de estudios en el Libro de Mormón. El último video que les compartí se llama La Parábola de los Caminos, que trata el sueño de Leí, que está en el primer libro de Nefi, capítulo 8. También tiene que ver con lo que se encuentra en el capítulo 11 y capítulo 15 del primer libro de Nefi. Ahora sí, continuemos con esta biografía de la vida del presidente Russell M. Nelson. En enero de 1988, el elder Nelson y Danzel abordaron un avión Concorde en Nueva York para un vuelo rápido de 3 horas y 45 minutos hasta el aeropuerto internacional Heathrow en Londres. Su primera asignación en Inglaterra fue hablar esa noche a una gran congregación, incluidos los misioneros de la Misión Sur de Londres, en Crawley, Inglaterra. Aproximadamente cuando el avión debería haber comenzado su descenso, el intercomunicador crepitó y el piloto anunció que desafortunadamente Heathrow estaba cubierto de niebla y el avión se estaba desviando hacia Manchester, 211 millas al norte de Londres. El elder Nelson se afligió. No había manera de que él y Danzel pudieran ir de Manchester a Crawley para asistir a su reunión de esa noche. Inmediatamente se recostó en su asiento y ofreció una silenciosa pero ferviente oración para que se les abriera un camino a fin de cumplir con sus compromisos y hablarle a los santos de los últimos días en Crawley que ya se estaban reuniendo a esa hora. Unos minutos más tarde, el piloto volvió a hablar por el intercomunicador y anunció que había otro cambio de planes. Dijo que no tenían suficiente combustible para llegar a Manchester, pero que habían recibido autorización para aterrizar en Gatwick, otro aeropuerto del área de Londres, para una parada de emergencia de reabaste- reabastecimiento de combustible. Y agregó que a ningún pasajero se le permitiría desembarcar. De hecho, Gatwick estaba más cerca de Crawley que Heathrow, así que a pesar del anuncio de que los pasajeros no podían bajarse del avión allí, el elder Nelson le dijo a Danzel que recogiera sus cosas porque iban a bajar ya. Luego llamó a una azafata y le explicó su dilema. Le preguntó si él y su esposa podían desembarcar en Gatwick. No, respondió ella. Pero él continuó amablemente con su petición. No lo entiende. Tengo a 1,000 o más personas reunidas esperando a que yo les hable y por eso debo bajarme aquí. La azafata insistió en decir que no y el elder Nelson insistió en que tenía que bajarse del avión en ese lugar. Finalmente la azafata llamó al piloto para pedir su ayuda.
Juntos enumeraron todas las razones por las que los Nelson no podían bajarse del avión. No había agentes aduanales esperando recibir ese vuelo. No podrían sacar su equipaje del compartimento de carga y así y así. El elder Nelson tuvo una respuesta para cada problema. Encontraremos agentes aduanales que nos dejarán pasar, les aseguró. Todo nuestro equipaje es de mano y lo traemos con nosotros. Finalmente el piloto se encogió de hombros y le dijo a la tripulación que los dejaran bajar del avión. Mientras tanto, el presidente Ed J. Pinnegar, presidente de la Misión Sur de Londres, y su esposa, Pat, esperaban a los Nelson en el aeropuerto de Heathrow. Con cada nuevo anuncio de cambios de vuelo, ellos también oraron en silencio y pidieron al Señor su intervención. Cuando el presidente Pinnegar escuchó que el vuelo había aterrizado en Gatwick, llamó a la capilla donde iban a hablar. No sabía si los Nelson podrían bajarse en Gatwick, pero esperando lo mejor, hizo arreglos para que un automóvil fuera rápido a ese aeropuerto a recogerlos. No mucho después de que los Nelson salieran de la aduana, llegó un automóvil para recogerlos y se dirigieron rápidamente al centro de Estaca. Aún con esta interrupción, solo llegaron 15 minutos tarde a la reunión. Los miembros de la iglesia que llenaron totalmente la capilla fueron testigos de un verdadero milagro esa noche, dijo el elder Nelson. Le pedimos ayuda al Señor y también el presidente y la hermana Pinnegar le pidieron al Señor que nos ayudara y el Señor respondió. No teníamos ninguna duda de que habíamos visto un milagro. A finales de 1990, el elder Nelson recibió otra asignación para la que se sentía inadecuado. La Oficina del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos en Washington, D.C., había programado una audiencia para revisar la cuestión de si los dólares gastados para sostener a los misioneros en el campo misional deberían ser elegibles o no para una exención de impuestos. Asignado para representar a la iglesia en ese asunto, el elder Nelson no pudo evitar preguntarse si no sería una opción más lógica que se escogiera a alguno de sus hermanos del Consejo de los 12 con experiencia en asuntos legales, o uno que al menos hubiera servido en una misión. Pero no estaba en su naturaleza cuestionar las asignaciones, por lo que intentó prepararse lo mejor que pudo. Pero esa asignación lo abrumaba. Sabía que de una forma u otra la resolución de ese problema afectaría a todos los miembros de la iglesia en los Estados Unidos que apoyaran a un misionero. Compartió sus preocupaciones con el presidente Monson en un viaje de los dos a la República Democrática Alemana. La caída del muro de Berlín había hecho posible reorganizar las estacas en Berlín y unir a los santos de los últimos días que habían estado separados por el muro durante casi 30 años. El presidente Monson y el elder Nelson tenían lazos profundos con la RDA y disfrutaron juntos de esa asignación en Berlín. Después de la reunión, en la que se organizaron nuevas estacas y se llamó y apartó a las presidencias correspondientes, el presidente Monson sorprendió al elder Nelson al preguntarle si podía darle una bendición en relación con su asignación con la Oficina del Servicio de Impuestos Internos. En esta bendición se me prometió que sabría qué decir y cuándo decirlo, y se me aseguró que yo era la persona que el Señor necesitaba para esa comisión en particular, recordó el elder Nelson. Y así, el elder Nelson voló
a Washington, D.C. y, a la hora señalada, se presentó ante los principales responsables de la formulación de políticas del Servicio de Impuestos Internos. Durante la reunión, una persona tras otra caracterizó las misiones para los jóvenes santos en los últimos días como un rito de iniciación y que como tal los fondos para apoyarlos en una misión no deberían calificar como una deducción de donaciones caritativas. La frase rito de iniciación llamó la atención del elder Nelson y después de escucharla varias veces pidió una aclaración. No estoy seguro de entender lo que quieren decir con rito de iniciación, dijo a la Junta de Investigación. Si un rito de iniciación pretende indicar algo que todo joven santo de los últimos días está obligado a hacer, entonces creo que tienen un malentendido al respecto. Soy miembro del quórum de los 12 apóstoles y no serví en una misión de tiempo completo. Su declaración sorprendió al grupo y entonces el tono de la audiencia cambió instantáneamente. Al saber que un líder principal de la iglesia no había servido en una misión de tiempo completo, se invalidó ese argumento y el fallo fue a favor de la iglesia. Él se había sentido como alguien muy inadecuado para representar a la iglesia en ese tema, pero al final fue el portavoz perfecto. De la misma manera, él se había sentido completamente fuera de su zona de confort cuando comenzó a hacer conexiones en Europa del Este, pero a menudo su fama mundial como cirujano de renombre ablandó corazones y abrió puertas. Su experiencia al tratar con la Oficina del Servicio de Impuestos Internos fue solo una de las muchas experiencias personales que tuvo con la verdad fundamental de que el Señor puede hacer su propia obra, tal como enseña segundo Nefi 27:21, que Él, Dios, no ve las cosas como las ve el hombre y que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, como nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Usando como ejemplo su asignación de abrir los países de Europa del Este para la predicación del Evangelio, les dijo a los estudiantes de la Universidad Brigham Young, Idaho, el estado de Idaho, que está pegado a Utah, que si alguna vez una tarea pareció imposible, pues así fue. En los años consiguientes hice mi mejor esfuerzo. En cada nación atea nunca fui estimado ni bienvenido. Cada país presentó diferentes desafíos para nosotros. Hicimos lo mejor que pudimos y entonces el Señor compensó la diferencia. Soy testigo ocular, soy parte de ese prototipo. El Señor usó lo improbable para lograr lo imposible. Su corazón nunca estuvo lejos de China, a pesar de la enorme cantidad de tiempo y energía que el elder Nelson puso en Europa del Este a fines de la década de 1980 y del amor que rápidamente sintió por las personas de esa parte del mundo, en particular por aquellos que habían soportado el yugo del comunismo. Sus muchos esfuerzos para enseñar a los cirujanos a corazón abierto en la República Popular China le hicieron ganar muchos amigos. Amaba al pueblo chino, sentía reverencia por su cultura y por su fundamental bondad, y agradecía cualquier motivo para regresar allí. Una de esas oportunidades se presentó en febrero del año 1995. El año anterior, el viceprimer ministro Li Lanqing había visitado el Centro Cultural Polinesio de la iglesia en Laie
Hawái. Uno de los resultados de esa visita fue una invitación al elder Neil A. Maxwell y al elder Nelson para visitar China. Según el protocolo típico chino, los elders Maxwell y Nelson no podían ingresar al país como representantes oficiales de la iglesia, pero debido a que los dos habían establecido relaciones amistosas allí, el gobierno finalmente los admitió con la condición de que los dos pudieran visitar Pekín y que el propósito del viaje fuera apostólico. El embajador chino en los Estados Unidos le dijo más tarde a Beverly Campbell, directora de Asuntos Públicos de la Iglesia en Washington, D.C., que la buena voluntad de ese viaje tuvo resultados positivos e incomparables. Los élderes Maxwell y Nelson se reunieron no solo con el viceprimer ministro Lee, uno de los 4 principales ministros de la República Popular China, sino también con el presidente Qi Huaiyun, presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros. CPAFFC son sus siglas en inglés, y así lo diremos en este capítulo. Li Shaolin, jefe de Asuntos de América y Oceanía de la CPAFFC, Zheng Shaiwan, subdirector de la Comisión Estatal de Educación, y finalmente con el viceministro Jin Dakui, del ministro de Salud Pública. Los chinos llevan registros y, en la mayoría de las reuniones, ellos sabían muy bien los esfuerzos del elder Nelson para capacitar a los médicos chinos en la cirugía a corazón abierto. Por eso lo recibieron a él y a toda la delegación con los brazos abiertos. El elder Nelson comenzó la mayoría de las reuniones extendiendo un saludo simple en mandarín, lo cual agradaba mucho a sus anfitriones. Entonces los elders Maxwell y Nelson empleaban una de las preguntas favoritas del elder Nelson. ¿Cómo podría ellos y la iglesia que representaban servirles mejor? Como resultado de esas reuniones, se comprometieron a enviar voluntarios para enseñar inglés como segundo idioma en las 32 universidades que estaban en funcionamiento en ese momento, en el sistema educativo estatal chino, y también buscar la ayuda humanitaria que les fuera más útil. Esa es una forma de implementar las enseñanzas de Jesucristo, quien enseñó que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, explicó el elder Nelson a esos líderes que sabían poco o nada sobre El Salvador. Una vez más, el elder Nelson vio que se abrían puertas de entendimiento y se desarrollaban buenas relaciones debido a la pregunta: ¿cómo podemos servir? Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video de esta serie. Sobre lo que hemos escuchado el día de hoy, díganme, ¿qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson, historias que en verdad nos edifican y testifican de la veracidad de la obra del Señor y que Él está involucrado en su obra. Inviten a sus amigos y a sus familiares, por favor, que puedan venir al canal y a suscribirse para que puedan disfrutar de todo el contenido que les comparto. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre el presidente Russell M. Nelson, su vida
y los milagros que él ha experimentado gracias a las bendiciones del Señor. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.